Vamos a ceder ahora la palabra al maestro Rómulo Pardo Urías. Esperemos que ahora sí la tecnología no sea benévola. Repetimos el título: El Parnaso Español y los poemas de Ignacio de Luzán en su recepción novohispano-mexicana, sus lectores locales en el contexto de la Revolución de Independencia 1768-1812. Él nos acompaña del Colegio de Michoacán. Adelante, Rómulo. Gracias, pues reitero mi agradecimiento por participar en este evento y bueno, pues aquí voy a hacer la presentación. Espero que esta vez sí pueda observarse la pantalla. No sé si se observe. Ya se está viendo. Bien, bueno, pues aquí está un poco largo el título para lo que se trata la ponencia. Primero hacer algunas diferencias disciplinares sobre 3 ejes metodológicos en los cuales yo trabajo en este momento, que es la historia del libro como un objeto cultural, la historia intelectual y la historia cultural, a partir de esta problemática de la historia del libro, de las ideas, de las representaciones, de la historia de las sociabilidades, de las comunidades lectoras, de lectura y comunicación, de la significación y de simbolismos, por ejemplo, ya aterrizando en la historia literaria, que tiene que ver con los tipos epistémicos o de saberes históricos y que remite al problema de la cultura escrita en su materialidad, su simbolismo, su dimensión del lenguaje, la temporalidad o la historicidad, como digo, la sociabilidad, el intercambio de las ideas, pero también al problema de la teoría de los géneros literarios que se divide en prosa, narrativa, poesía, verso y dramática. Por ejemplo, a las representaciones del mundo, la Weltanschauung que elaboró Dilthey y las cosmovisiones, la intencionalidad del autor que reúne elementos de la crítica literaria y del horizonte de enunciación de cada uno de los autores, las relaciones contextuales y el proceso hermenéutico filológico de interpretación. Pero además, en este caso, una reconstrucción a partir de fuentes digitales desde lo que yo denomino la archivística con las pantallas, desde las pantallas, que no es exhaustiva, ¿no? En ese sentido, los antecedentes para este trabajo, esta ponencia, son un artículo de Cristina Gómez Álvarez y un libro de ella, Navegar con libros, de 2009 y de 2011, que permiten rastrear el arribo a Nueva España de la colección El Parnaso Español o colección de poesías escogidas de los más célebres poetas castellanos, impresa en Madrid por Joaquín de Ibarra entre 1768 y 1778, y otro trabajo, La poética o reglas de la poesía en general y de sus principales especies, de Ignacio de Luzán, la segunda edición de 1789, y vamos a ver por qué son importantes. En esta medida, otro de los trabajos en un sentido más historiográfico son los de Esther Martínez Luna, de 2002, estudio e índice onomástico del Diario de México, ABC Diario de México de 2009 y el debate literario del Diario de México de 2011, donde se identifica por los poetas de la Arcadia de México que se agrupan en el Diario de México entre 1805 y 1812, se identifica por la estudiosa de la Universidad Nacional la lectura de la poética de Luzán de la segunda edición y de sus poemas en el Parnaso Español, y otro autor, en este caso español, González Delgado, que demuestra la circulación de la primera edición de la poética de Luzán de 1737 en el Diario de México. Esto tiene que ver con el proceso de investigación que yo desarrollo actualmente en mi fase y mi tesis doctoral, que es de mayor complejidad y profundidad, que tiene que ver con la circulación, la difusión, transmisión, conocimiento y recepción y lectura de obras de Luzán o en las cuales participó como autor del siglo XVIII, que tiene que ver con este trabajo de la poética o reglas de la poesía como un preceptista literario, pero también indagar en otras de sus facetas como hombre de letras del siglo XVIII en el contexto novohispano que se adentra en el México independiente. En este caso, la ponencia versa sobre los poemas de Luzán en esta colección del Parnaso Español, los tomos 2, 4 y 5, como una cultura escrita dentro de una opinión pública
que se encuentra creciendo y eclosiona en el movimiento insurgente como parte de una ilustración oficial que no pasa por la censura de la Inquisición. En ese sentido, la búsqueda en catálogos bibliográficos presente me ha permitido ubicar ex libris de poseedores del momento histórico y hacer un pequeño análisis de personaje y tejido de lectores para mostrar algunas conclusiones. La antología del Parnaso español fue elaborada y planeada, construida y llevada a cabo por José López de Sedano, un autor español, poeta, historiador que pertenece a la Real Academia de la Historia en 1770 como supernumerario y después como numerario, que realiza diferentes tareas, publica una tragedia neoclásica para ingresar en el mundo literario en Madrid en 1763 y que después se involucra con el mundo periodístico, pero que se inserta en la querella por la renovación del gusto neoclásico. Y en ese sentido, la antología tiene un grabado en el primer tomo de Mariano Salvador Maella y Manuel Salvador Carmona, que estudian en la Academia de San Fernando en 1752, y uno viaja a Roma y otro a París. Ahí podemos ver el grabado de estos tomos consultados en la Biblioteca Nacional de España. En el Parnaso español hay una gran querella porque lo que hace Sedano es que incluye una traducción del arte poética de Horacio de Vicente Espinel del siglo XVI, y Tomás de Iriarte, otro de los grandes neoclásicos, lo impugna, y después en 1777 vuelve a traducir el arte poética de Horacio y comienza una serie de querellas y disputas entre cuál es la mejor versión de Horacio, y el Parnaso español López de Sedano contraataca a Iriarte, Iriarte contraataca a Sedano, y empiezan una serie de dimes y diretes que van a ser la revoltura de la controversia neoclásica en la península, que en gran parte van a tener ecos en las cortes de Nueva España y en la clase culta novohispana, y va a ser la polémica neoclasicista por el gusto nacional español del Parnaso, es decir, cuáles son los poetas autorizados de la poesía, y el problema del siglo de oro, los siglos XVI y XVII, el siglo decadente, el siglo XVII y parte del XVIII, y la renovación del gusto, que ahí es donde se inserta precisamente Ignacio de Luzán. Dentro de los poemas de Luzán tenemos diferentes piezas versificadas. En este caso, en el tomo 2, El juicio de París renovado, entre el poder, el ingenio y el amor, que lo escribe y lo compone cuando Fernando VI sube al trono en Madrid, que es una composición en la cual él hace un ejercicio para hacerle recomendaciones al rey. Luego el idilio anacreóntico Leandro Hiero, que es una traducción de museo. También tenemos en el tomo 4 unas canciones de la conquista de Orán, que es justo un hecho bélico en la Guerra de Sucesión Española, traducciones de Anacreonte y de Safo, y también tenemos la traducción del himno Pangelingua, que es otra de las facetas de Luzán como traductor. Pero ¿qué es de los poseedores americanos y de los lectores? En cuanto a los ex libris, catálogos como el de Adavi y el de la Biblioteca de la Universidad Iberoamericana, yo encontré que hay pertenencia de José María Couto y Bea, ¿no? Un importante clérigo poblano que estudia como veremos más adelante, en el seminario de Palafoxiano, entre otros cargos, pero que también hay una controversia entre Juan María Sánchez de la Barquera y Jacobo de Villarruti en el Diario de México, y además Martínez Luna registra en el Parnaso español unas noticias en 1811. En la Arcadia de México tenemos a poetas como Fray Manuel Martínez de Navarrete, Francisco Manuel Sánchez de Tagle, José Manuel Sartorio, entre otros, que están embebidos de estas lecturas, ¿no? Entonces, bueno, también tenemos a Pedro Romero de Terreros, un importante cortesano y noble novohispano que tiene una nobleza española, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo de José María Couto y Bea, que estudia en la Real y Pontificia Universidad de México, es licenciado y doctor en teología, maestro en artes, rector del Colegio de San Ildefonso, diputado en las Cortes de Cádiz. Podemos ver ahí una reproducción de su ex libris que recupera Nicolás León en el Boletín del Museo Nacional de México. Entonces, aquí hay un entramado de autores y personajes de la época que están conformando sus bibliotecas con este bagaje cultural del Parnaso español. Pero aquí tenemos el ejemplo del Diario de México de 1810, la crítica entre Villarrutia y Sánchez de la Barquera. Y aquí podemos ver del lado derecho
en la parte baja del documento, que es una página del Diario de México, véase por lo pronto la traducción de Pange Lingua de este autor, y se refiere a Ignacio de Luzán, que insertó en el Parnaso Español del tomo 5, que ya vimos, que se verá que sus doctrinas son fariseicas, pues él mismo no las guarda. Y esto quiere decir, por ejemplo, con la discusión de que Villarrutia le dice a Sánchez que siga a Luzán en sus formas de hacer los versos, y Sánchez le dice, pero Luzán no sigue sus reglas. Entonces, ¿cómo voy a seguirlo si él mismo no la sigue? Entonces, es la crítica que le hace Baruec o Sánchez de la Barquera a Villarrutia. Y aquí tenemos los ejemplos de la traducción de la Oda Segunda de Anacreonte, que González Delgado rastrea en el Diario de México y que comprueba en uno de esos ejemplos de 1810 que una es de la Poética de Luzán de 1837. Entonces estamos viendo cómo Luzán, desde diferentes materiales bibliográficos, está siendo leído y está siendo utilizado como un ejemplo de autoridad y de referencia bibliográfica. Aquí podemos ver la izquierda de la Oda de Anacreonte, que fue la de Luzán del Parnaso Español, y de su Poética de 1789, corregida y aumentada, y aquí podemos ver en el lado derecho la del Diario de México, que tiene modificaciones, y una, por ejemplo, dice el verso, naturaleza al toro, dio cuernos en la frente, uñas a los caballos, ligereza a las liebres. Y en la del lado derecho dice, naturaleza al toro, dio astas en la frente, uñas a los caballos, ligereza a las liebres. El cambio de cuernos por astas es un cambio que hace Luzán, aunque hay controversias filológicas de por medio, ¿no? Pero podemos ver el cambio. Como conclusiones, tenemos que Luzán pertenecería a una cultura hispano-mexicana, a un movimiento neoclasicista español y una ilustración española, una cultura oficial de la segunda mitad y primer tercio del siglo XIX, en el cual Sánchez de la Barquera, Baruec, rechaza a Luzán. Hay un rechazo a Luzán, pero hay otros que lo asimilan. Este terreno de esta cultura es el de la poesía, el teatro, las bellas letras, con la utilidad y deleite, con una función social como instrumento regalista, moral, cívico, político y religioso, que con el romanticismo va a cambiar, pero se remite a las élites y esferas cultas de la sociedad, a los proyectos criollistas. También hay que observar que la cultura e historiografía ventista temprana del siglo XX llamó a Luzán pseudoclásico, y que se desarrolló toda una corriente interpretativa ventista de negación de la ilustración y del movimiento neoclasicista del siglo XVIII, a partir del independentismo y de la interpretación liberalista de la historia, y también de las antinomías identitarias entre lo que se conoce en la historiografía como la hispanofilia o la hispanofobia. Y creo que hay que trascender esas interpretaciones, porque en los procesos históricos nos encontramos con procesos de hispanizaciones y de rehispanizaciones y de mexicanizaciones y remexicanizaciones, y que en estos cánones culturales hay una construcción pluriétnica de mexicanismos, y ya hay que preguntarse por estas construcciones. En ese sentido hay que trascender el sesgo ideológico nacionalista y observar las rupturas y las continuidades. Y también que la poesía cívica, en este caso un ejemplo es el de Luzán, entre otros, se remonta al periodo colonial, a la poesía para los virreyes, los actos públicos, las liturgias religiosas, las exequias, entre otros ejemplos, pero que se modifican los panteones culturales y las identidades. La ritualidad de la poesía para la celebración de las grandezas políticas, militares, cívicas e históricas, como la poesía épica, lírica y dramática. También va a haber un cambio de paradigma que pasa del verso a la prosa, de la novela al ensayo y al periodismo. Estas interpretaciones ventistas del siglo XX armonizaban con una dialéctica y movimientos antagónicos de trascendencia de los estilos en forma secuencial, del neoclasicismo al romanticismo, al nacionalismo, al modernismo, y así subsecuentemente, que viene desde el Renacimiento en adelante. Hay que ver con una interpretación mucho más vigente que estos estilos no se van sucediendo, sino que mantienen tendencias y pugnas y tensiones eclécticas, que se empalman, se conjuntan, se traslapan unos y otros en el tiempo con sedimentos, acumulaciones, discontinuidades y continuidades, y que en esa medida Luzán, entre otros autores, hacen parte de las obras de la cultura ilustrada y neoclasicista oficial española del siglo XVIII, pero España son muchas Españas, y que de esa manera nutre a los letrados novohispanos y primeros mexicanos, que por ello es un autor cuyas obras
son una fuente y recurso multibibliográfico y letrado en los primeros tiempos del México independiente. Bueno, con esto yo termino. Aquí tengo una lista de mi bibliografía y les agradezco su atención. No, a ti, Rómulo, muchísimas gracias. Te fuiste muy ágilmente, ¿no? Entonces, ahora nos quedó un tiempo liberado que ya utilizaremos, espero, en las preguntas y en los comentarios que vengan al final de las exposiciones. Muchísimas gracias por esta ilustración que nos has hecho, ¿no? De cómo se van dando estas lecturas y estas transposiciones de los materiales bibliográficos, poéticos que se produjeron en este periodo de transición. Muy bien, vamos a